Quinto domingo de Cuaresma, el último domingo de Cuaresma. La semana pasada, queridos hermanos, Jesús, en el Evangelio de San Lucas, nos ponía la parábola del hijo pródigo. Y en esa parábola, por decir algo, nos hablaba teóricamente acerca de la misericordia. Nos presentaba a un muchacho que había derrochado la fortuna de su padre, un muchacho que después, arrepentido, regresa y que su padre no le pregunta dónde andaba, su padre no lo regaña, no lo castiga, sino que, decía Jesús en ese ejemplo, le puso los brazos encima para abrazarlo y además lo cubrió de besos. El día de hoy no es de manera teórica la enseñanza, sino práctica. Y nos encontramos con una mujer adúltera, con una pecadora pública, a la que Jesús de igual manera le muestra la misma misericordia que antes había dicho con el hijo pródigo. Sin embargo, el contexto del Evangelio de hoy nos pone a ver que Jesús estaba en un lugar especial. ¿Recuerdan dónde estaba? Jesús se encontraba ¿en dónde? ¿En dónde? En el templo, muy bien. Estaba en el templo. Y allí en el templo se le acercaron los escribas y los fariseos, que no salían del templo. Gente que se creía buena. Gente que se sabía la Sagrada Escritura del principio al final. Y en el templo llevan estos fulanos a una mujer sorprendida en adulterio para acusarla. Sí, como se creían buenos, entonces creen que tienen el derecho de juzgar, creen que tienen el derecho de acusar. Y aquí la primera enseñanza: ni tú ni yo somos quien para juzgar a nadie. Solo Jesús es el único juez. Solo nuestro Señor es el único que puede juzgarnos. Y es más, sus juicios son juicios de amor y misericordia. Por otro lado, mientras los escribas y fariseos veían en esta mujer a una pecadora pública, Jesús ve a una hija de Dios. Jesús no mira el pecado de esta mujer. Jesús mira que esta mujer es hija de Dios. Y ve que esta mujer será comprada con su preciosísima sangre. Tendrá un valor incalculable. Cuando estos hombres se acercan para hacer ese pleito con Jesús, dice el Evangelio que Jesús, en primer lugar, guardó silencio. Los ignoró. Perdón, pero los abrió como virotes, ¿verdad? Los mandó por un tubo y se agachó. Se agacha y se pone a escribir en el suelo. Y ellos seguían hablando, seguían vociferando, seguían diciendo, seguían acusando. Y Jesús los ignora. Aquí hay otra enseñanza para nosotros. Cuando alguien nos ataca, cuando alguien empieza a pelear, lo mejor es hacer lo que hizo Jesús: ignorar. Por ahí decimos, ¿verdad?, que más vale que haya un loco y no dos. Santa Teresita del Niño Jesús tiene una frase que a mí me gusta mucho y dice: el silencio cuánto bien hace al alma, cuántas faltas de caridad evita y cuántos disgustos de toda clase. Y sigue diciendo ella: si no vas a decir nada mejor que el silencio, quédate callado. Y dice la Sagrada Escritura que Jesús se agacha y se pone a escribir en el suelo. No dice el Evangelio de San Juan qué escribió.
Hay muchos comentaristas que dicen que a lo mejor está escribiendo la palabra misericordia. Hay quien dice que estaba escribiendo los pecados de esos viejillos que estaban ahí acusando. Porque también eran pecadores, ¿verdad? Se empezaron a ir. O hay quien dice que estaba escribiendo el pecado de esa mujer. Y esto me parece más hermoso, porque dice que escribe el pecado de esta mujer en el polvo, en el suelo, en la tierra, para que el aire de la misericordia y del perdón se lo lleven. Cuando Jesús se incorpora, pasa lo mismo con esta mujer que lo que pasó con el hijo pródigo. La perdona, no la acusa, no la juzga. Y es más, le dice: a ver, mujer, ¿quién te está acusando? Voltea, ¿quién te está acusando? Y la mujer, al voltear y ver que esos viejillos ya se habían ido, dice: nadie me acusa. Y Jesús le insiste: ni yo te acuso. Queridos hermanos, si Dios no nos condena, ¿quién somos tú y yo para condenar al hermano? Si Dios no nos juzga, ¿quién somos tú y yo para juzgar al prójimo? Nadie. Y hay una cosa que no podemos olvidar ni dejar pasar del Evangelio, porque a veces de aquí nos podríamos agarrar para justificar nuestro pecado. De aquí nos podríamos agarrar para decir: no, Dios no me juzga, entonces sigo igual. Dios me ama como soy, entonces le sigo dando rienda suelta a la hilacha, Padre. No. Dios perdona a esta mujer, la levanta y le dice: vete, pero no vuelvas a pecar. Queridos hermanos, el Señor no ve nuestro pecado. El Señor nos ve a los que somos pecadores y nos ama. Por eso Jesús murió por nosotros, por eso resucitó. Y Él mismo lo dijo: yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. Yo no vine por los justos, vine por los pecadores. Jesús no ve nuestro pecado, ve a los que somos pecadores. Sin embargo, hay que distinguir bien. El Señor nos ama y es misericordioso. Ama al pecador, pero detesta el pecado. De tal manera que no podemos justificar nuestro pecado con el Evangelio. Entonces Dios me ama, yo le voy a seguir igual. Dios me ama, yo sigo pecando. Les pongo un ejemplo. ¿Dios amará a los borrachitos? Sí los ama. Lo que no ama es su alcoholismo, porque les hace daño. Y aquí no voy a poner más ejemplos, porque aquí nos darían las 9. Pero sí, grábenselo. El Señor ama al pecador, pero detesta el pecado. No es lo mismo que tenga misericordia a que pueda tolerar el pecado. El Señor es misericordioso, nos perdona, nos acepta como somos, pero nos invita a cambiar de vida. Nos invita a que ese pecado que tú y yo tenemos no nos dañe. Nos quiere liberar. Quiere hacer en nosotros personas nuevas, personas distintas, personas libres en el amor. Y por eso lo decía el profeta Isaías en la primera lectura, que el Señor quiere poner ríos en el desierto. Es decir, quiere que los que somos pecadores seamos santos. Que los que no somos tan buenos nos convirtamos. Y nos dice a ti y a mí, como le dijo a esta mujer: vete, no te condeno, y ya no vuelvas a pecar. Que la Santísima Virgen María nos ayude a tener un corazón libre en el amor que procede de Dios. Que así sea.
Nos ponemos.